Bueno, entonces, como observamos el paso 7 que trata de los personajes, y en el texto que nos ocupa, pues los tres personajes principales fueron Nehemías, Dios y el rey. Y así pues fue como pudimos observar en el análisis. Entonces, el paso número 7, Nehemías, Dios y el rey. En el paso 8 habla de los elementos destacados. Y nos dice que en el proceso de identificar lo que quiso comunicar el autor es importante determinar cuáles son los elementos destacados en el episodio. Por ejemplo, una palabra, cierta expresión, un elemento clave que el autor trata de resaltar, ciertos conceptos que el autor trata de resaltar. Y entonces le toca o le corresponde al intérprete desarrollar la capacidad de reconocer esos elementos. Ok, recuerda que en el paso 5, si no me equivoco, sí, en el paso 5, que se trata que trata de la identificación de los eventos y hicimos una larga lista. En el caso de Nehemías, observamos que los hermanos trabajaron con 15 eventos mencionados. Bueno, de esos 15, el paso número 8 entonces es determinar cuáles de esos 15 son destacados, cuáles, de acuerdo a ya la lectura que el intérprete tiene del contexto, del episodio, los episodios que están antes, que están después, el contexto de toda la obra. Entonces ya debería tener la capacidad de determinar cuáles de esos eventos de todo el episodio ahora son elementos destacados. Eh, Acá los hermanos que trabajaron con este texto, Nehemías 2 del 1 al 10, ellos encontraron estos elementos destacados. Observando el rey se, el mes cuando se acercó al rey, cuando Nehemías se acercó al rey, la manera como se acercó al rey, estaba triste, las preguntas del rey, y Nehemías presentó su petición y también qué respondió el rey. Entonces, de esos 15 eventos, perdón, se determinan los más destacados. Acá da algunas pautas en el proceso de determinar lo que quiso comunicar el autor a su destinatario. Es importante determinar cuáles son las verdades enseñadas en el episodio. Esto consiste pero ya estamos en el punto 9, me salté un punto. Ok, entonces observa, vamos a recomenzar en el 8. Ok, de todo aquel listado de eventos del episodio, los hermanos Roberto y Custodio que trabajaron en el día 2 del 1 al 10 encontraron, vamos a contarlos acá, uno, 2, 3, 4, 5 elementos destacados. El mes cuando se acercó al rey, el mes cuando Nehemías se acercó al rey, la manera como se acercó, las preguntas del rey, y Nehemías presentó la petición de dos maneras y que respondió el rey, es decir, la respuesta del rey. Aquí resalta otro elemento más, que al final el autor destaca a través de un comentario editorial la razón por la cual el rey accedió a su petición. El autor Nehemías dice, porque Dios estaba actuando a mi favor. Y eso es un punto relevante porque ahí está la intervención divina en este asunto, en el asunto de Nehemías. Ahora sí llegamos al 9, que me había saltado esa parte. Bueno, en las verdades enseñadas. Ok, del paso 8, de los elementos destacados, entonces usted va a observar o el intérprete va a observar cuáles verdades se pueden redactar de esos elementos destacados. Entonces, por ejemplo, acá los hermanos trabajaron con estas verdades enseñadas. En el proceso de determinar lo que quiso comunicar el autor a su destinatario, es importante determinar cuáles son las verdades. Esto consiste en reunir y resumir lo más importante de toda la información que se ha acumulado hasta este momento. Es provechoso redactarlas en forma de oraciones completas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cinco verdades enseñadas de Nehemías 2 del 1 al 10. A, es importante depender de Dios en cada circunstancia. B,
depender de Dios implica hacer lo correcto ante una situación delicada a pesar del miedo. C, depender de Dios significa esperar que Él haga su obra. Y D, depender de Dios implica continuar la obra a pesar de los obstáculos. ¿Ok? Aquí son oraciones breves y todavía pensando en el caso de Nehemías, porque estamos analizando Nehemías 2 del 1 al 10, o sea, analizó pues Nehemías 2 del 1 al 10. Todavía pensando allá, eh, de acuerdo a los elementos destacados, entonces se observan las verdades. ¿Por qué? Porque Nehemías dependió de Dios, porque y algunas breves interpretaciones de lo que sucedió allí en el episodio. ¿Okay? Entonces, ese es el punto número 9, que son las verdades enseñadas. Ahora, viene el 10 y es la enseñanza central del episodio. ¿Ok? De manera resumida, yo le diría lo siguiente. De estas verdades enseñadas, ¿cuál ve usted que es el común denominador de ellas? Léalas allí con calma. Fíjese, es importante depender de Dios implica hacer lo correcto, depender de Dios significa esperar en Él, depender de Dios implica continuar la obra a pesar de los obstáculos. ¿A usted no le parece que como la idea dominante es la dependencia de Dios? Vamos a ver qué escribieron los hermanos. Aquí está. Bueno, en cuanto a la enseñanza central, aquí da unas metodologías, ¿verdad? Pero básicamente es lo que le acabo de decir. Es el común denominador en todas estas enseñanzas. Vamos a ver qué colocaron ellos acá. Aquí está el tema del episodio. Confianza en el Señor. Yo dije que dependencia de Dios. Claro, ellos le dieron una vuelta interpretativa allí porque al depender de Dios, por supuesto que se confía en el Señor. Ellos entonces ven el tema del episodio como la confianza en Dios, la confianza en el Señor. Sería el tema del episodio. Como le digo, que sale la enseñanza dominante en todas esas que usted puede observar en el episodio, que es del punto 9, y ya el punto 10 es redactar esa enseñanza central del episodio. Bueno, el paso número 11 entonces ya son los principios. Los principios sí se redactan con un lenguaje actual, moderno, y pensando en un público actual. A cada una pauta, una vez analizado detenidamente un episodio dentro de la narrativa, es necesario redactar los principios que se derivan del texto. Se deben tener cuidado de que los principios sean fieles al texto y a la vez relevantes para el ser humano de hoy. Ni el estudio bíblico ni la predicación estarán completos si no incluyen la comunicación de los principios que enseña el autor a través del episodio. Un principio es una declaración de carácter universal que rige la fe y práctica cristiana, es decir, universal porque se cumple en el tiempo de Nehemías, en el caso que nos ocupa, en el tiempo actual y en el futuro también se seguirá cumpliendo y se cumple también en cualquier lugar. Es una pauta a seguir al redactar un principio. El análisis es necesario, luego del análisis es necesario redactar los principios. Se debe tener cuidado que los principios sean fieles al texto, ni el estudio bíblico, ok, eso ya lo dijimos. Entonces se debe tomar en cuenta para los principios, usted puede tomar en cuenta la trama del libro, o sea, la idea general del libro, el tema del episodio, las cualidades de los personajes principales. Puede ser que de los mismos personajes puede extraerse un principio. Los elementos destacados que usted trabajó en el punto número 9, creo que eran los elementos destacados. Y las verdades enseñadas también creo que los elementos destacados en el 8 y las verdades enseñadas el 9 y la enseñanza central el 10. De todos estos puntos, entonces, que usted está viendo acá en la pantalla, puede extraer principios. Ahora bien, ¿cuántos principios? Dijimos que 2 principios está bien, pero lo ideal serían 3. 4 principios también está bien, pero 5 ya serían muchos. Entonces, lo ideal serían 3 principios. Entonces, con respecto a Nehemías 2 del 1 al 10, los hermanos trabajan con estos principios, los que están en amarillo. Nuestra dependencia de Dios se evidencia cuando nos mantenemos fieles a Él en cualquier situación. Observe que este principio, mire, nuestra dependencia de Dios se evidencia
cuando nos mantenemos fieles a Él en cualquier situación. Vamos a retroceder un poquito hasta el 9, creo, el punto 9. Ajá, es importante, ¿ve? El A, es importante depender de Dios en cada circunstancia. Entonces, en ese caso, ese principio sale de estas verdades enseñadas. Ellos lo redactaron acá. Un segundo principio, nuestra dependencia de Dios se evidencia cuando tenemos que hacer algo difícil y lo hacemos aunque parezca imposible. Nuestra dependencia de Dios evidencia cuando seguimos haciendo lo que no estamos seguros. Y nuestra dependencia de Dios se muestra a través de decisiones sabias en situaciones que parecen imposibles. Como usted se da cuenta también, los principios, la redacción de los principios mantiene ¿cómo le digo? Una relación. En este caso sería la relación de dependencia. Relación de dependencia. Bueno, entonces el paso número 11 tiene que ver con los principios y el paso número 12 ya son las aplicaciones. ¿Qué son las aplicaciones? Las aplicaciones, dice aquí, responden esencialmente a la pregunta ¿cómo podemos poner en práctica los principios enseñados en el episodio? Y bueno, eso es lo que son las aplicaciones. Entonces, vamos a suponer, usted escoge 3 principios, puede inclusive, si tiene muchos principios, puede unirlos, redactarlos, que queden en 3. Allí usted trabajaría con su creatividad y buscarle un título adecuado a esos principios, un título que se relacione con esos principios que usted ha elegido. Y ya ahí estaríamos trabajando entonces un poquito con el paso que sigue, pero lo que le quiero decir acá es que, por ejemplo, principio número 1, entonces está la explicación del principio y la aplicación del principio. Y así, número 2, explicación del principio y aplicación del principio. Número 3, explicación del principio y aplicación del principio. Entonces, y eso ya corresponde ya al 13, que es elaborar el vehículo para facilitar o que facilite la comunicación del mensaje. En el caso de la literatura narrativa, no necesariamente esta se puede comunicar mediante una disertación, una conferencia, una predicación. Pueden haber otras maneras. Aquí, por ejemplo, habla más adelante, ajá, aquí está. Ellos sugieren lo siguiente: una narración del mismo, puede ser una narrativa, una lectura de lo que se quiere comunicar, puede ser una entrevista, puede ser una obra de teatro o también puede ser un sermón. En este caso, en el caso del sermón, pues se parece mucho entonces al análisis de la literatura argumentativa. Bueno, mis hermanos, como ustedes pudieron apreciar, eh, hemos trabajado con este método de narrativa y hay un ejemplo allí, de Nehemías, en el libro de Nehemías. Pero también trabajamos con otros textos en clase para que usted lo de Nehemías es para que usted vea el ejemplo, pero trabajamos con otro texto entonces para que usted ponga en práctica esos pasos. Y es la práctica la que le va a dar la experiencia y le va a ayudar a dominar fehacientemente este método. Bueno, bendiciones, le animo a continuar adelante. Y yo sé que esto no es fácil porque es que estudiar la Biblia no es fácil. Pero todo creyente que tiene esa responsabilidad, pues debe poner de su corazón para cumplir ante el Señor. De esa manera, mientras está estudiando la palabra para ayudar a otros, está creciendo también. Y también ayuda a otros a crecer. Bueno, Dios me los bendiga y nos vemos en otra oportunidad.